Me preguntaron si podía explicar la función del mercado en el templo. Tiene una función fundamental el mercado en el templo y no puede estar fuera del templo. Te lo voy a explicar porque tiene su función bíblica, que tiene sus razones bíblicas y obviamente no se puede cambiar lo que la Biblia dice. Hay una razón bastante profunda de por qué el mercado dentro del templo. Uno podría decir, ¿por qué no hay un mercado fuera? Te lo voy a explicar por qué no puede haber uno afuera, aunque había uno, pero servía otra función. Pero el mercado dentro del templo, indispensable, no es negociable. El templo servía como centro de alabanza para todo israelita y todo aquel que tenía fe en el uno. Si tú te encontrabas en Sudáfrica, te encontrabas en Siberia, te encontrabas en China, te encontrabas en Panamá, tu corazón siempre está girado a Israel. En Israel, a Jerusalén, desde Jerusalén al monte del templo, del monte del templo al santuario, del santuario al santo santísimo. Ese es el orden. Así que, y el Eterno dice que esa es la orden de oración. Toda persona que gire su corazón, su cuerpo a Jerusalén, a Sion, así se llama el monte del templo. Por eso dice Isaías 2, Ki mi Sion te se Torah, udevar Hashem Yerushalayim, porque desde Sion va a salir la Torah. Este es el centro del universo, Sion, que es Jerusalén. Por eso cuando escucho una persona que es antisionista, es en contra de Sion, que es el monte del templo, que es el templo, donde es el centro del mundo. Ahí se construyó el primer templo, después se construyó el segundo templo, y ahí es donde va a ser construido el tercer templo. Eso está profetizado en Zacarías 14, por ejemplo, está profetizado en Isaías, está profetizado específicamente en detalle desde Ezequiel 40 hasta el final. Inclusive Ezequiel 43 habla de detalles y detalles. Inclusive la gloria de Dios va a caer en el santo templo cuando se esté terminando en la era mesiánica. Eso está escrito en Ezequiel 43. Inclusive Ezequiel 45 y 46 habla del príncipe y sus hijos, que este es el Mesías y sus hijos, que van a llevar sacrificios de pecado y toda clase de sacrificios al santo templo. Esto es la era mesiánica. Ahora, obviamente que hay un mal entendimiento de la idea de sacrificio, y lo voy a explicar, porque mucha gente malentiende. Tal vez te lo explico ahora. La palabra sacrificio que usamos hoy en día viene de las ideas paganas de apaciguar un Dios enojado. El Dios está enojado y tenés que apaciguarlo. Cuando en la idea hebraica, la palabra corbán significa método de acercamiento. Viene de la palabra karov, acercarse. O sea, la persona pecó y quiere acercarse a Dios. Y obviamente lo indispensable aquí es el arrepentimiento. Un corbán, un método de acercamiento, es una demostración física que está arrepentido. Pero si tú no estás arrepentido y llevas el animal más increíble, más costoso, de nada te va a servir. O sea, tenés que tener el corazón arrepentido antes y obviamente haber confesado tu arrepentimiento frente del Creador antes de llevar cualquier ofrenda, un corbán. Porque el corbán es una señal física que está arrepentido. Pero si no estás arrepentido, en verdad no vale. Obviamente hay que decir que sacrificios humanos son prohibidos en la Biblia hebrea. Eso está en Deuteronomio, está en Ezequiel 18, tiene un capítulo entero total. Y obviamente está en Jeremías 31, verso 29, 30, donde te habla que nadie muere por los pecados de uno. Y luego, verso 31, te dice, aquí viene el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Y es con la casa de Israel en aquellos tiempos, la era mesiánica. O sea, la idea del Nuevo Testamento no tiene fundamento bíblico. Estoy hablando de la Biblia cristiana, cómo se inventó eso 2000 años atrás, cuando el Nuevo Testamento de Jeremías 31, esa es la era mesiánica, con el pueblo de Israel, no con la iglesia. Eso es Jeremías 31. Nadie muere por los pecados del otro. O sea, sacrificios humanos no tiene sentido bíblico, fundamento bíblico no existe. Es un invento de la idolatría. Los paganos hacían eso.
Así que, y este pacto que va a ser el nuevo pacto, Dios mismo va a escribir sus leyes en nuestros corazones y el Eterno dice que va a establecer el santo templo, la casa de oración para todas las naciones. O sea, todo va a regresar como antes. O sea, va a haber un mercado en el templo y va a haber la corte de los gentiles, que va a ser muchísimo más grande que hoy en día. Inclusive el templo mesiánico va a ser enorme comparado al que tuvimos en el primer templo, el segundo templo, el tercero, enorme. Pero hay necesidad del mercado en el templo, así que vamos a hablar un poquito de eso. También quiero hablar un poquito del ataque terrorista de Jesús. Jesús fue el templo, le llaman purificación del templo. Pero en verdad lo que Jesús hizo fue un ataque terrorista. Era 4 días antes de la Pascua, cuando Jesús fue a hacer el ataque terrorista. Llevó un látigo, le pegó a la gente, destruyó negocios que son para el servicio del templo, y lo voy a explicar cuando hablemos del servicio del templo y la necesidad del mercado. 4 días antes de la Pascua. Pero en verdad, si tú eres un fiel de Torah, y tal vez venís de Argentina, tal vez venís de Libia, tal vez tú venís de Chile, no importa dónde tú vengas, tenés que venir mínimo 7 días antes de la Pascua. Esto es 4 días antes de la Pascua. Y tenés que hacer el ritual de purificación con las cenizas de la vaca roja. Jesús en la mitad de la preparación viene a hacer este ataque terrorista. O sea, disturbando millones de personas que venían al festival de la Pascua. Millones. Así que eso no fue correcto en el todo. Y obviamente hacer un ataque terrorista en el templo es inapropiado. Ahora, ¿era justificable lo que Jesús hizo? En absoluto no. Y obviamente hay una discusión en el Talmud donde hay gente que estaba cobrando un poquito más de lo debido en el mercado del templo. Pero los rabinos se regulaban eso. Inclusive en el templo estaba el Sanedrín, donde ellos lidiaban con estos casos. O sea, el Sanedrín estaba cerquita del mercado. Eso es lo que significa. Y el mercado del templo era necesario, y te lo voy a explicar porque la gente no sabe. Así que la función del templo es para unificar al pueblo de Israel. Para toda ocasión, para celebración, para purificación. Tuviste un hijo, Mazel Tov, tenés que llevar una ofrenda para la mujer que tuvo tu hijo, tu esposa, y agradecimiento. Tal vez tuviste un evento que te salvó la vida del Eterno, entonces Corban Todá, una ofrenda de agradecimiento. Obviamente Pascua, que todo varón israelita de mayor de edad, o sea, más de 13 años, tiene que presentarse frente al Creador en Jerusalén, tiene que llevar una ofrenda como familia. O sea, como ya dije, el ataque terrorista al templo fue brutal. Millones de personas fueron afectadas. Así que el templo tiene su función como unificación, centralización de la alabanza al Dios uno. Ahora, la corte de los gentiles es como 6 veces más grande que cualquier otro lugar en el templo, comparándolo a la sección de los israelitas, a la sección de las mujeres, a la sección de los levitas, que es minuto, comparado a la sección de los gentiles, que es enorme. Así que los gentiles tienen un lugar prominente en el templo. No es un lugar mínimo en la esquina allá atrás. No es así. Cuando yo leí la Biblia cristiana, me sorprendí cómo se inventan que los gentiles no tenían acceso. Pero ahora con la idolatría de Jesús, ahora tienen acceso. Mentira total. Inclusive, en los tiempos de Salomón, Salomón hizo una oración y él dijo: Salomón dijo, cuando estaba construyendo el primer templo, que las personas de las naciones que vengan al santo templo y que traigan sus ofrendas, que el Eterno lo acepte primero. O sea, ellos tienen preferencia que un israelita que está en línea, y ya era una persona de Costa Rica, una persona de Nicaragua, una persona de Haití. Ellos tienen preferencia antes del israelita, de acuerdo a la promesa de Dios a Salomón. Así que la idea que antes no tenían acceso es una mentira total para dividir de parte de la Biblia cristiana. También en este lugar se distribuían fondos para diferentes
a situaciones. Por ejemplo, los pobres pues llegaban ahí a recibir, y la gente que venía a traer ofrendas también estaba un dinerito para los pobres. Así que era un lugar comunitario que ayudaba. Era el centro del mundo total. Cada varón israelita de mayor de edad, de nuevo, esto es más de 13 años, tenía que presentarse al Creador 3 veces al año. Y como dije, tenías que llegar días antes del festival para purificarte, para prepararte, para encontrar un lugar donde morar por los días del festival. Muchas veces la gente iba con familia enteras. Así que el ataque terrorista que hizo Jesús del templo era devastador. Vino con un látigo a latigar a gente, a destruir negocios que son indispensables para el servicio del templo, y eso lo voy a explicar. O sea, 4 días antes de la Pascua, y la gente tenía que venir mínimo 7 días antes. O sea, a la mitad de la preparación Jesús hizo este desorden. Nada aceptable en absoluto. Terrible, terrible. Así que los romanos, que no eran a favor del terrorismo, agarraron a Jesús y lo clavaron. Ahora hay que decir, Jesús tenía la condena en la muerte por el Sanedrín, por falso profeta y brujo. Jesús era hechicero. Te recuerdo, los reyes magos fueron sus primeros visitantes. Magos. Eran magos, brujos. De ahí sacamos, vienen de la orden Magi. De ahí sacamos la palabra magia. Es un grupo zoroastrio, brujos. Me encuentro cómico para que te rías, que es mesiánico, que me dicen que eran rabinos sabios. Eran brujos. De ahí sacamos la palabra magia, de la orden Magi. Hasta hoy en día se conoce. Yo tenía un amigo años atrás que venía de esa orden. Así que existen hasta hoy en día esos reyes magos, los brujos que vinieron a visitar a su rey. Y Jesús fue condenado por hechicero y falso profeta. La orden del Sanedrín era apedrear a Jesús y sus 5 discípulos, no tenía 12. Una vez que fue apedreado y murió, iba a ser colgado en los pies en un poste contra una pared. Pero el gobierno romano, por el ataque terrorista, que no era a favor al terrorismo, agarraron a Jesús de nuestras manos y lo clavaron en una cruz por terrorista, a él y sus 5 discípulos. O sea, los que estaban alrededor de Jesús en la cruz eran sus coterroristas. Uno de ellos era Mateo, el otro, si no me acuerdo ahorita, era Nicodemos, para que sepan, pero bueno. Por terroristas. Obviamente hay cristianos, la Biblia cristiana lo pone, que Jesús murió con un perfecto sacrificio para el perdón de pecados. Nadie muere por los pecados del otro. Eso lo dice Deuteronomio, lo dice Ezequiel, lo dice Jeremías, lo dicen los profetas. Así que nadie puede morir por tus pecados. Un ser humano no muere por tus pecados. Inclusive Isaías dice, negociemos juntos. Si tus pecados están rojitos como la sangre, pueden convertirse blancos como la nieve. O sea, sacrificio humano no tiene sentido bíblico. Eso es paganismo. Los paganos hacían sacrificio humano. Te recuerdo, los romanos no eran sacerdotes, la cruz no era un altar, y él murió fuera del templo. Así que, y obviamente Jesús no era ningún cordero, y el cordero de la Pascua no es para perdón, sería el chivo expiatorio. Así que un error total, brutal. Así que Jesús fue el falso profeta cubierto en las manos, Deuteronomio 3, y como dije, el Sanedrín lo encontró culpable a Jesús como el falso profeta, Deuteronomio 13, que hace milagros y maravillas. Sus discípulos hacían milagros en el nombre de Yeshua ben Pandera, porque Jesús no era su papá. Eso lo cuenta el Talmud 200 años más tarde, que sus discípulos hacían milagros en el nombre de Yeshua ben Pandera. Básicamente te está diciendo que no reciba sanidad en tal nombre, porque los milagros se daban. Ningún mesiánico, ningún cristiano me ha podido contestar cómo fue que los discípulos hacían milagros en el nombre de Yeshua ben Pandera, hijo de Pandera, y se cumplían los milagros. Deuteronomio 13 te habla que los falsos profetas hacen milagros y maravillas, y Dios lo permite para darte libre albedrío. Así que los milagros Dios los permite para darte libre albedrío. ¿Seguís al Eterno o seguís idolatría? Así que el templo era necesitado, y obviamente no solo en el pasado, por eso viene en el futuro, en la era mesiánica. Me sorprende que hay gente que desconoce la necesidad del templo. Obviamente hay gente que me escribe a diario, ya no tienen templo, no tendrán templo.
está profetizado. Así que sus palabras negativas no me tocan, porque esa gente es necia, con su amor e idolatría. Sacrificio humano, el Cordero de Dios, que sería el chivo expiatorio, error, error, error. Así que bueno, vamos a hablar sobre la corte de los gentiles, que es el lugar de los gentiles en el templo, y vamos a hablar del mercado en el templo y su función. ¿Y por qué tienes que estar adentro del templo y por qué no afuera? Y les digo, yo personalmente he estado fuera del monte del templo y también he estado arriba del monte del templo. Fuera del monte del templo había un mercado, yo he caminado ahí tuve una experiencia con un ángel enorme, terrífico. Yo he tenido experiencias con ángeles desde niño, pero este ángel que encontré en el mercado viejo de Jerusalén, que se encontraba 2000 años atrás, tuve ese encuentro con ese ángel que, wow, ese fue el más terrífico encuentro que he tenido en mi vida. Hay diferentes ángeles, diferentes órdenes de ángeles. Yo he tenido encuentros he abrazado ángeles, para que sepan. Así que bueno, pero este ángel era diferente, en la palabra hebrea es Noah, es terrífico, pero pacífico, no sé cómo explicarlo. Si te acuerdas, cuando Josué encontró un ángel, él dijo que tenía terror. Esa es la idea. Tal vez es el mismo ángel, no lo sé, pero encuentro bastante interesante. Ese mercado tenía su necesidad, y te lo voy a explicar tal vez ahora. Ese mercado que se encontraba fuera del templo era para ayudar a la gente que venía de lejos para comprar sus granos, tal vez para comer el pancito que necesitaban ahora. Acuérdate que ellos venían mínimo 7 días antes del festival. Probablemente venían 10 días antes para darse tiempo, encontrar lugar, encontrar qué es lo que van a hacer, etcétera, etcétera. Venían en familias grandes, no eran 3 pelados, familias grandes, y venían millones de personas a Jerusalén en estos días. En los 3 festivales bíblicos llegaban millones, que es un mandamiento de Torah. 3 veces al año los hombres de Israel, pasados de mayoría de edad, o sea 13 años, tienen que presentarse al Creador en los festivales de Pascua, de Pentecostés y tabernáculos. Y tienen que presentarse con las manos llenas de la bendición que Dios le dio. Y vienen a hacer ofrendas de toda clase, no solo la ofrenda de agradecimiento, la ofrenda de Pascua, que es muy importante, pero otra ofrenda. Y no van a estar acarreando desde Chile una vaca, un cordero, una botella de vino para tomar para su gozo, sino que cuando están llegando a Jerusalén tienen que comprar lo que necesitan de inmediato, porque van a pasar 7 días antes del festival mínimo. O sea que van a comprar un juguito, unas naranjas, lo que tienen que comprar está fuera del mercado. Esa es la primera parte del mercado, pero la parte que quiero hablar es el mercado que está dentro del templo y su necesidad, porque eso es importantísimo para el servicio del templo, indispensable. O sea, el ataque terrorista de Jesús en el templo fue devastador para millones de personas que venían a celebrar el festival de Pascua, y bastante brutal, y por eso Jesús fue colgado en la cruz por terrorista. Él fue clavado por terrorista. Jesús se ganó los clavos, obviamente por falso profeta y por hechicero, tenían la condena en la muerte. Él murió un viernes en la tarde. Cómicamente, el cristianismo dice que él resucitó el domingo, pero Jesús dijo que le prometió a los fariseos que él iba a darle un milagro, el milagro de Jonás, que iba a pasar 3 días y 3 noches en la tierra y resucitar el tercer día. De viernes en la tarde, que murió, a domingo en la mañana, no son 3 días y 3 noches. Esta gente se inventan cosas, es bastante brutal. Obviamente Jesús dijo que a los fariseos que una señal le iba a dar, la señal de Jonás. O sea, Jesús iba a presentar a los fariseos. No pasó. Jesús le dijo al sumo sacerdote: tú verás al Hijo del Hombre regresar en las nubes de gloria. No pasó. Jesús le dijo a sus discípulos: ya vengo, no se mueran, que van a ver al Hijo del Hombre regresar en las nubes. No van a terminar de recorrer Israel y todas sus ciudades cuando vean al Hijo del Hombre regresar en las nubes. Y se murió y no regresó. Así que falló. Jesús no fue candidato mesiánico por ser hijo de adulterio. Su mamá, casada con José, salió preñada de otro.
Ya hablamos que era probablemente este soldado romano llamado Pandera, y como ya dije, se sabe históricamente que Pandera era su papá y sus discípulos hacían milagros en el nombre de Jesús, hijo de Pandera, y los milagros se daban. De nuevo, voy a preguntar a los cristianos que están viendo, ¿cómo se dan esos milagros? Si tú crees que Jesús no era hijo de Pandera, ¿por qué los milagros se daban? ¿Me entiendes? Obviamente la explicación de Torah, que el Eterno permite falsos profetas para hacer milagros y maravillas, para darte libre albedrío. Así que Dios permite. Por eso los hechiceros, los brujos que estaban con Faraón hacían milagros. Pero los hechiceros de Faraón no estaban con Dios. Así que bueno, Jesús no cumplió ni lo más mínimo para ser candidato mesiánico, porque el verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Jesús no lo fue, producto de prostitución, como dice Juan 8:41, Juan 8:48 te recuerda que Jesús era samaritano. O sea, probablemente Pandera era un samaritano, soldado romano. También obviamente ningún cristiano me puede explicar por qué Jesús visitó Tiro, que es Sidón, que era una fortaleza romana, y no habían judíos. Y Jesús le dijo a sus discípulos, quédense aquí, yo ya regreso. Y fue a visitar a su papá. Es lo único que me puedo imaginar, porque no hay razón. Realmente hay una historia, que ahorita no me acuerdo el lugar, que dicen que Jesús estaba conectado con el gobierno. Su papá, soldado romano. Eso es lo que significa. Pero bien, creo que fue Abdiel que habla de eso, pero se encuentra en la historia. Pero igual, soldado romano le da ese lugar de conexión con el gobierno, obviamente. Igual fue colgado por terroristas, y obviamente su condena era falso profeta y hechicero. Jesús hacía milagros por hechicería. Él aprendió todo eso en Egipto. Inclusive hay libros extracanónicos cristianos que hablan de la brujería de Jesús. Inclusive Jesús pequeño mata a otro niño. Si tú conoces la historia, escríbeme aquí abajo, que en verdad no la he encontrado, no la he buscado en verdad, pero existe tal historia que Jesús asesinó a un niño por medio de brujería cuando era joven. Es verdad. Pero bien, obviamente su ataque terrorista y su temperamento no hay nada nuevo. Te recuento, 3 días o 4 días antes de la Pascua, Jesús está camino a Jerusalén. Se encuentra un árbol, un arbusto. Dice que no es la temporada de las frutas. Se pone a pelear contra un arbusto. ¿Quién se pone a pelear contra un arbusto? Llega al templo, hace un látigo, comienza a pegarle a la gente. ¿Quién hace eso? Una persona totalmente bipolar, disturbada. ¿Quién se pelea contra un árbol igual? ¿Para qué? Si eso era un Dios, ¿por qué no le dijo al árbol, produce fruta? Como la historia de Jonás. No, se peleó contra un árbol. Y ese es el rabino de los cristianos. Jeez. Pero bueno, aprendamos la razón del mercado del templo, su necesidad. Vamos para allá, para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Shalom Aleichem, es Jonah para Punto Breslev, la necesidad del mercado en el templo. Para comenzar, personas de todas las naciones podían venir al templo a adorar al uno. No solo el judío, que tal vez venía de España, venía de Sudáfrica, venía de Ghana, de Guyana, donde quería venir, podía ir. Judío y no judío.
Todos tenían acceso al templo. Como ya mencioné, que para mí fue bastante chocante, el libro de Hechos, y creo que Pablo lo menciona también, que los gentiles no tenían acceso a Dios, pero ahora con su idolatría tienen acceso. Como dicen dominicanos, ese es un embutero, un mentiroso total, ese Pablo y ese Jesús. En verdad, desde los tiempos de Salomón tenían acceso al templo. Por eso la reina de Sheba vino, ella no era judía. Gente de todas las naciones iban al templo a adorar al Creador, así que no era problema y no era ningún mito. La Biblia cristiana crea esta división para ganar gente que es ignorante. Eso es lo que está haciendo, por eso se inventa ese cuento. Ahora, digamos que un israelita venía de Paraguay, vivía en Paraguay, él y su familia, o tal vez vivía en Turquía, no importa. No podía llevar botellas de vino que necesita para la celebración de Pascua, porque no se sabe cómo fue elaborado esa botella de vino. Un punto bastante importante es que el israelita se cuida de vino forastero, vino hecho por forasteros, porque tal vez fue hecho dedicado a idolatría. Por eso. Inclusive yo discutiendo con algunos de mis rabinos, yo pienso que también tiene el mismo nivel otras bebidas alcohólicas. En judaísmo solo se limita a vino. Pero lo que yo he visto, por lo menos en videos, porque Baruch Hashem nunca ha estado presente, hay gente que agarra una botella de romo, otra botella de otra bebida, en verdad yo solo lo he visto en videos, y llegan a la tumba de su amigo y derrama un poquito de la bebida a su santo, a su demonio, a su fallecido, y se lo dedican y el resto lo beben. Eso sería prohibido en la Torah. Así que mi argumento con mi rabino, que la botella esté cerrada, si es de romo, de whisky, pero de vino tenemos que saber de dónde viene. Porque si fue dedicado a cualquier otra cosa, no se puede usar. Así que un israelita que viene de Paraguay tiene que comprar el vino en el mercado que se encuentra dentro del templo. El mercado que se encuentra dentro del templo está supervisando todo, el origen que viene el vino. Los mismos sacerdotes y levitas hacen vino para tal caso. Y no es por negocio, es para el servicio de la gente. Así que tú venís de Turquía, venís de donde tú vengas. Si querés celebrar Pascua como israelita, tenés que comprar vino de ahí. Y el vino no es opcional para el servicio del templo. Tiene que ser. No es que opcional, que no me gusta. No, tal vez no tenés que bebértelo todo, pero es que tenés que tomar un poquito de vino. Esa es parte del servicio del templo. Todos los sacrificios lleva vino, lleva sal, todo viene. Ok. También tenés que comprar el animal. Si venís de Portugal, venís de Turquía, venís donde tú vengas, probablemente no es práctico llevar un animal desde Portugal a Jerusalén. El animalito va a ser dañado. Por ejemplo, hay una historia de un animalito que un señor que se llama Barcanza llevó al templo con romanos, y el animalito tenía cátaras, que no es tan grande, no es tan difícil, es difícil de detectar inclusive, pero el animalito no era aceptado por eso. Tenía un cortito, estaba cortado en una de los párpados. El animal no es aceptado, así que el animal tiene que ser perfecto. Regreso al punto de la muerte de Jesús. A Jesús le pegaron, le rompieron huesos, lo clavaron. Él no fue ningún sacrificio del todo. Dios prohíbe sacrificio humano. Y obviamente a Jesús le pegaron, no, totalmente tontería. El animalito para sacrificio tiene que ser perfecto. Ni un rasgado. Así que tenías que comprar el animalito en el mercado del templo para asegurarte que el animalito ya fue supervisado y obviamente no tiene ningún defecto. Así que tenés que comprar el vino dentro del mercado y comprar el animalito y cualquier otra cosa que tú necesites para el servicio del templo. Tal vez el pan, que también tenés que comprar pan. Probablemente tenés que comprarlo dentro del mercado del templo, porque también el proceso del pan. Por eso. De nuevo, tal vez querés comprar naranja, querés comprar otras cosas, frijoles. Podrías comprarlo en el mercado fuera del templo, en el colmado, como dicen dominicanos, afuera. No hay problema, puedes comprarlo en cualquier lado. Pero las cosas que son requeridas en el templo, eso no es negociable.
Tal vez tú venías ¿de dónde venías tú? Créeme qué país venía. Venía de Perú, venía de Venezuela. Hay cosas que no serían prácticas acarrear. Las comprabas, cosas que necesitas que no son requeridas para el templo, las puedes comprar en cualquier otro lugar en Jerusalén, no tenés que acarrearlo. Las cosas que necesitas para el servicio del templo, tenés que comprarlas dentro del mercado del templo, porque no hay de otra. Porque si no, el sacrificio que tú vas a hacer no va a ser aceptado. Ponte a pensar que estás caminando con una vaquita, un ternerito desde Egipto, digamos, cerca, desde Somalia, de donde tú vengas, Etiopía. Y cuando llegas a Jerusalén, el animalito está dañado. Hiciste un viaje de balde y el animalito, ¿para qué? Así que una recomendación cuando la gente trae diezmo, porque también tienes que traer tu diezmo que guardaste por ese tiempo, te amarrar el dinero en las manos, así dice, y cuando llegas al templo, comprar las cosas que requerís, las cosas que también tú quieres. Inclusive dice, podés comprar bebida alcohólica fuerte, o sea, puedes comprarte una botella de romo, ¿sí? Así dice el texto, bebida alcohólica a tu gusto. La gente ignora eso, los evangélicos, pero bueno, eso está escrito. Bueno, ¿querés comprarte un pollo? Puedes comprarlo fuera del templo porque no es requerido para el templo, pero tenés que comprar cordero, tenés que comprar una vaca, tenés que comprar unas palomitas, tienen que ser perfectas. Así que no solo el israelita que viene de lejos, pero también el gentil que viene lejos tiene que hacer sus compras en el mercado del templo por la necesidad de que sean aceptables. Si no, perdiste tu dinero. Compraste un ternero fuera del templo y lo llevaste al templo y el animal está dañado. ¿Ahora qué? Así que podría ser estafado. Siempre hay estafadores en todos lados del mundo. Que tenés que tener esa mente. Obviamente el animalito no puede ser robado, así que también podrías sin querer queriendo comprar un ternero fuera del templo que se ve perfecto que fue robado. Siempre hay gente que es estafadora. Así que bueno, ahora la área de los gentiles, si ven el mapa que está en la portada, la área de los gentiles es enorme comparada a la sección de los israelitas. O sea, los israelitas tienen acceso y tienen más derecho, tal vez, digamos así, solo por la área que se encuentra, más acceso que los judíos, más área que, así que bueno, y por eso se encontraba el mercado en el templo para servir a la gente que venía de lejos y que no fueran estafados y pudieran comprar los animalitos que necesitaban, que fueran aceptados en el sacrificio. Los cambiadores de dinero, por ejemplo, tú venís de Roma, tú venís donde venís con una moneda que tal vez tiene un símbolo pagano. Y para comprar cosas tenés que cambiar el dinero a lo que se llama Shekel HaKodesh, el santo Shekel, que no tiene señales paganas. Y entonces cambias tu dinero pagano, te dan el Shekel sagrado y ahora podés comprar las cosas que necesitas para tu servicio al templo. Puedes dar tu diezmo, puedes todo lo que tenés que hacer y todo para el servicio al Eterno. Así que el ataque terrorista al templo fue un disturbio de magnitud brutal de parte de Jesús. Este es 3 a 4 días antes de la Pascua. Como dije, hay gente que venía 10 días antes para purificarse, para hacer ofrendas de agradecimiento, todo lo que tenían que hacer. Así que la gente, para que tú sepas, no como hoy, que tomaba un avión, llega un día y te va al otro día. Tomaba 3 semanas mínimos para llegar, así que tenías que venir 1 semana, 2 semanas antes. Preparabas todo, habían ofrendas de agradecimiento, había esto, lo otro, hospedaje, tenías que, es bastante. Y obviamente el hecho que Jesús hizo entre los días de preparación a Pascua, que es 7 días antes, Jesús hizo el 4º día, el 3er día, disturbó el servicio a millones de personas. Un ataque terrorista malvado. Obviamente Jesús se ganó los clavos por tal acto terrorista. Y los romanos estaban bastante de mover la cantidad de gente. Así que Jesús lo que hizo fue brutal. Fue brutal lo que Jesús hizo. Nada bueno vino de Jesús. Jesús dijo, y todavía no hay ningún cristiano que me responda. Porque me dice, es una parábola, pero explícala. Jesús dijo, el que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí, me lo decapiten. Las inquisiciones, las cruzadas, el holocausto hicieron eso.
Muchos cristianos, es que tú no entiendes una parábola, qué bonito, explícala, porque se cumplió. No hay un cristiano que me explique eso de una manera bonita, el amor de Jesús. Jesús no tenía amor del todo, una persona bipolar. Él llamaba a los gentiles perros y puercos. Él dijo, no vino a traer paz sino guerra. Él dijo, cuánto quisiera que este mundo ya estuviera ardiendo. El que no tenga una espada, que se venda su ropa y se compre una espada. Repito, el que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí y me lo decapiten. Esa es la actitud de Jesús. Eso fue lo que fue hacer el templo, un acto terrorista. Todavía no he encontrado un cristiano de cualquier rama, católico, mesiánico, evangélico, que me lo explique satisfactoriamente, que en verdad lo que quiso decir es esto y que lo ponga bonito. No hay manera de ponerlo bonito. Un terrorista total. ¿Entiendes o es verdad? Yo reto a cualquier cristiano que me lo explique bien. Hasta ahorita no pueden porque terrorista total. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.